Bienvenidos a otra clase del canal. Hoy vamos a estar abordando la UP o la unidad problema número 4 del área de injuria. Mi nombre es Alejandro D'Angelo, yo soy docente de semiología y hoy vamos a estar hablando sobre el caso problema de Pipo. Como pueden ver en pantalla, Pipo tiene 5 años y es traído a la consulta por una posible fractura y por mareos, y el examen físico presenta numerosas lesiones de diferentes tipos, algunas infectadas, hematomas, cicatrices, y a su vez también el médico que lo recibe puede notar que se encuentra algo cohibido, inhibido y que no responde al interrogatorio. Este caso problema en particular tiene diferentes aristas, las cuales vamos a ir abordando, cuestión de que les sea de utilidad no solo para encarar este tipo de problemas, sino también para encarar diferentes situaciones que se pueden presentar, pero a su vez también una forma de permitir que ustedes puedan abordar este tipo de casos y presentarlo como es correcto en un examen como el que van a rendir eventualmente cuando sea el examen oral, en este caso del área de injuria. Precisamente estamos hablando de un niño, como pueden ver, de 5 años, quiere decir que estamos tratando con un infante, a lo cual tenemos que determinar si el interrogatorio puede ser dirigido hacia Pipo o directamente es un interrogatorio diferido realizado a los padres, ¿sí? Básicamente tenemos que, en este caso, por el hecho de que ha sufrido un trauma y que presenta diferentes mareos, establecer cuál es la cinemática del trauma, es decir, las circunstancias del trauma, pero a su vez también determinar cuál es la posible fractura, cuáles son las evidencias que nosotros podemos reunir para establecer que el paciente puede tener una fractura y establecer también si hubo o no un traumatismo de cráneo por el hecho de que el paciente presenta mareos. Obviamente también tenemos que indagar acerca de las características de los traumas que puede haber sufrido. Les dejo un video, un enlace arriba a la derecha sobre una atención del paciente con politrauma, que es una forma también de aprender cómo encarar este tipo de trastornos, y a su vez también tenemos que determinar, digamos, cuáles son las características que presenta el examen físico. Como pueden mencionar, hay lesiones de diferentes tipos con características de infección. En este caso es muy importante hacer hincapié en lo que sería la semiología de diferentes lesiones cutáneas que un paciente pueda presentar. Establecer cuáles son las características de una infección, es decir, si está aumentada de temperatura la zona afectada, si hay edema más allá del área de la lesión, si hay lesiones necróticas en esa zona, la presencia y las características de los hematomas que presenta y las cicatrices en cuanto al número, y nos daría también un indicio acerca de el tiempo de evolución de diferentes lesiones que ha tenido en el pasado. Fíjense también cuáles son las diferentes características o problemáticas que podemos abordar, pero a su vez en este caso problema particular se aborda un tema que está en relación con el maltrato infantil. Fíjense que una de las cuestiones que despierta o uno de los detalles que menciona el problema es que Pipo está algo cohibido, algo inhibido y que no responde a las preguntas que le está haciendo el interrogador. Esto muchas veces es un factor de alarma que nos permite a nosotros conocer o suponer la existencia de una problemática de maltrato infantil. ¿Cuáles son los diferentes elementos que nosotros podemos determinar para establecer que un paciente, un infante, puede estar sufriendo un abuso físico? Principalmente la cinemática del trauma cuando no es correlativa, es decir, cuando no están mencionando un paciente que es traído, por ejemplo, a la consulta porque se ha fracturado el fémur, cayéndose de la cama, lo cual es algo que tiene muy poca lógica y es poco frecuente de ver, por ejemplo, en lactantes o muy poco frecuente de ver en niños de menos de 5 años, ¿sí? Entonces, cuando nosotros abordamos cómo fue la situación en la cual el paciente se traumatizó y vemos que hay detalles que no cierran, eso es un punto a favor para establecer si lo que está diciendo, lo que está mencionando el padre o lo que está mencionando la persona en cuestión tiene una cierta lógica. También tenemos que ver si existen cambios en los hechos relatados. Desde este punto de vista se interroga tanto a los familiares como al paciente y se explora para ver si existe o no una correlación en lo que se está mencionando. Hay discrepancia entre versiones, es decir, cuando el paciente menciona una cosa y no coincide con lo que está relatando el familiar, o cuando cambia alguna situación de los hechos mencionados o de los hechos que sucedieron para llegar al trauma en cuestión. ¿Existen traumatismos previos? Bueno, como podemos ver en el caso de Pipo, hay lesiones infectadas y cicatrices y hematomas que podrían delimitar o marcarnos a nosotros que evidentemente ha existido un trauma previo.
Demora en solicitar la atención. Muchas veces los pacientes que sufren maltratos son tardíamente llevados al servicio de urgencia porque los padres, en conocimiento de esta situación, y muchas veces porque lo hacen de una forma intencional, demoran la atención o la recepción de la atención de los pacientes o de las víctimas, por así decirlo. El desarrollo motor en estos casos es determinante. ¿Por qué remarco este punto? Bueno, es muy poco frecuente que existan lesiones o fracturas por golpe directo en aquellos pacientes o aquellos infantes que no caminan. Es decir, que es muy poco frecuente encontrar una fractura de tibia o peroné en un paciente que tiene menos de 6 meses, porque evidentemente no se maneja, digamos, con esas extremidades y es muy poco probable que sufra un trastorno de esas zonas. Entonces, el desarrollo motor o el momento en el cual el desarrollo motor tiene o está presente en el niño es muy importante determinar para correlacionarlo con la existencia o no de una lesión. A su vez también hay que evaluar la conducta normal de los padres, si llegan intoxicados por alcohol, si se sospecha que han consumido drogas, las emociones que puedan presentar al momento de la consulta. Son situaciones determinantes para establecer si existe o no un potencial abuso físico. También, a su vez, podemos determinar cuando hablamos de lo que serían los hematomas, las características o el antecedente, o mejor dicho, la cronología y evolución de esos hematomas. En este caso estamos hablando de la evolución de las equimosis, ¿sí? Sabemos que el primer día se presenta con una coloración bien rojiza, en el segundo al tercer día un color más negruzco, en el cuarto a sexto día un color más azulado, y del 10º al tercer y 21º día un color amarillento, que son las fases que van produciendo la degradación de la sangre acumulada en dicha región. Entonces, cuando nosotros hablamos de un paciente o de un familiar que nos trae un paciente y que menciona que se cayó ayer y vemos que tenemos una coloración de un hematoma de características azules, estamos sospechando de que evidentemente está mintiendo en el relato, y eso nos podría dar una pauta de una situación de abuso físico, ¿sí? Muchas veces también tenemos que tener en cuenta otras cuestiones. En el caso, por ejemplo, de Pipo, volviendo un poco al caso clínico, tenemos que determinar si el paciente está bien cuidado. Muchas veces los signos de mala higiene son elementos que nosotros podemos tomar como una potencial situación de abuso físico o de maltrato, cuando el paciente viene despeinado, viene con falta de higiene, con ropa rota. Son todos signos que nos llevan a pensar que un paciente puede estar viviendo una situación de abuso o de maltrato físico. En ese punto también tenemos que destacar que cuando realizamos el examen físico tenemos que buscar y detallar precisamente cuáles son las lesiones que encontramos. Lesiones, por ejemplo, a nivel genital están muy asociadas con lo que sería castigos por la falta de manejo del control de los esfínteres, ¿sí? O lesiones por ahí también a nivel de los glúteos, pueden ser totalmente intencionales por, digamos, una frustración de que el niño no pueda controlar estas necesidades básicas. Lesiones un poco más marcadas, como lesiones como quemaduras por puros, por ejemplo, o lesiones producidas por hebillas de los cintos, o lesiones, digamos, localizadas en una determinada zona, como por ejemplo en la cabeza, y que tienen, digamos, alteraciones recurrentes o lesiones recurrentes, lesiones previas en dicha región. Son todas situaciones que nos permiten establecer un patrón y que nos va a facilitar detectar la presencia de un maltrato físico. Fíjense que hay una amplia gama de elementos que podemos extraer de esta UP, ¿sí? Básicamente lo que tenemos que tener en cuenta son las características con las cuales se presenta el paciente, realizar una correcta historia clínica, pero a su vez entender lo que estamos encontrando al momento de realizar este documento, ¿sí? Pero, digamos, lo que podemos también detectar son la presencia, como menciona en el caso problema, de fracturas, y para eso vamos a tener un poquito, digamos, de conocimiento, o tenemos que tener un poco de conocimiento de qué son las fracturas y cómo se producen, ¿sí? Las fracturas suelen ser una solución de continuidad más que nada de la región ósea. Puede haber, digamos, fracturas a nivel cutáneo, pero ese es otro cantar. En este caso vamos a hablar de lo que serían las fracturas de carácter óseo, donde podemos encontrar fracturas típicas, como pueden ver en la imagen, una fractura de la región clavicular, concretamente dicha y bien marcada. Podemos encontrar fracturas
patológicas, que suelen denominarse este tipo de fracturas aquellas que se producen sobre huesos que tienen una alteración previa, como por ejemplo una descalcificación localizada, como pueden ver en el brazo donde se presenta una fractura, pero como pueden observar, el contexto óseo de esta región se encuentra notoriamente disminuido si lo comparamos con el de otras regiones. Entonces podemos determinar que se trata de una fractura patológica producida quizás por un trauma que puede ser muy menor a lo que se necesitaría para producir el quiebre de este hueso, ¿sí? Pero al encontrarse debilitado por una ausencia de calcio, entonces el hueso se fractura mucho más fácilmente. También podemos encontrar en otras regiones del cuerpo, en este caso más próximo a lo que sería la metáfisis ósea, y fíjense cómo también notamos que el hueso se encuentra descalcificado en una zona localizada a comparación de otras regiones. Podemos encontrar también fracturas por estrés. En estos casos las fracturas por estrés son lineales, son comparables con lo que sería un cabello y son muy difíciles de detectar. Incluso se pueden detectar días después de producida la lesión. Fíjense que en esta radiografía podemos detectar una lesión o una solución de continuidad en la región posterior del hueso, y fíjense que es muy fina como para delimitarlo, pero se encuentra o se observa una abulsión en dicha región y se encuentra una zona, una línea negra justo por detrás de la cara ósea en la región posterior. Son incluso muy difíciles de detectar, y habitualmente este tipo de lesiones son sufridas por aquellas personas que arrancan a hacer una actividad que habitualmente no están acostumbradas a hacer, como arrancar a hacer ejercicio bruscamente de golpe, o lo que mencionan los libros de semiología, las lesiones producidas por la marcha del soldado. Soldados jóvenes e inexpertos que de repente son sometidos bruscamente a un entrenamiento militar. A su vez, también en otro tipo de fracturas podemos encontrar las fracturas de Salter, que son exclusivamente del grupo pediátrico o el grupo de infantes, donde podemos detectar la presencia de alteraciones a nivel de lo que sería la fisis. Como pueden ver en la imagen, tenemos, digamos, una fisis normal. La fisis es donde se producen, como les mencioné, las células óseas y que participan en la regeneración del hueso. Tenemos una fractura de tipo 2 que se encuentra no solo fracturado, sino que parcialmente desplazado. Una fractura de tipo 1, una fractura de tipo 2, fíjense que es lineal y que termina afectando la fisis ósea, no la articulación, sino la fisis ósea, que es la unión entre la epífisis y la diáfisis ósea. Participaría también como suerte de metáfisis, pero en este caso tenemos una línea que participa mucho en lo que sería la creación de las células del hueso. Tenemos una fractura de tipo 3, fíjense cómo la afecta de forma lineal y en cierto grado afecta la región articular. Una fractura de tipo 4 que afecta aún en mayor cuantía a dicha región, y una fractura de tipo 5 que la afecta directamente en toda su extensión. Propiamente dicho, este tipo de fracturas solo existen en pacientes pediátricos porque esta línea, la fisis, no se visualiza en los pacientes adultos. Ya de hecho, llegando a la adolescencia, esta línea se cierra, y es por eso que los infantes tienen mayor capacidad de regeneración ósea, no tanto así las personas más adultas. Justamente esto es lo que permite que el hueso se recupere mucho más rápido frente a una lesión. ¿Cómo podemos clasificar a las fracturas? Bueno, básicamente hay diferentes formas de clasificarlas, pero lo que yo les voy a ofrecer a ustedes es una forma de clasificación que les va a ser muy útil a la hora de presentar un paciente. Básicamente podemos diferenciar entre fracturas abiertas o cerradas, y que es de gran importancia a la hora de presentar un paciente a un traumatólogo o a otro colega. Podemos tener una fractura la cual no es una fractura que expone su lesión al exterior, a la superficie, sino más bien es interna. Fíjense que en este caso se encuentra parcialmente desplazada, y podemos suponerla por la presencia de una tumefacción y por la presencia de habitualmente hematomas en el sitio de la lesión. Pero cuando nosotros tenemos una fractura abierta o una fractura expuesta, vamos a visualizar la región ósea. Es muy importante realizar esta determinación, porque la presencia de una fractura abierta o cerrada es la determinación de que un paciente pueda tener una complicación grave o no. Si la fractura está abierta, no solo puede tener complicaciones a nivel óseo, sino que puede tener complicaciones a nivel infeccioso. ¿Por qué? Porque es una puerta de entrada para diferentes microorganismos. Es por eso que es muy importante determinar este tipo de fracturas. Ahora, si nosotros nos basamos principalmente en lo que sería la clasificación radiológica, tenemos que establecer entonces el sitio de la fractura. ¿Afecta la epífisis o la diáfisis?
¿Afecta la región articular o no la afecta? Hay que ser explícito con la región anatómica afectada, no solamente digamos en lo que sería la anatomía ósea o del hueso de los huesos largos, sino también, por ejemplo, si tenemos una fractura de la rótula o del cráneo o de la apófisis coracoide en la muñeca, también es necesario establecer el sitio de la lesión. Para hacer un pequeño recordatorio, fíjense donde se encuentra la epífisis, la región más extrema del hueso, la metáfisis, que representa la unión entre la epífisis y la diáfisis. Habitualmente lo que nosotros podemos observar es una lesión de esta región. ¿Cuál es, digamos, la orientación de la línea de la fractura que podemos encontrar? Bueno, básicamente tenemos diferentes tipos de fracturas. Haciendo un pequeño repaso rápido: fractura abierta, cerrada por compresión, una fractura por estrés, muchas veces por tironamiento de un ligamento, y que fíjense, como les mencioné con anterioridad, es lineal; una fractura por avulsión, habitualmente por un ligamento que se rompe y tironea una determinada zona; una lesión en tallo verde, esto es muy importante porque es muy frecuente de encontrar en pacientes pediátricos; una lesión transversa, una lesión conminuta en múltiples fragmentos; y una fractura impactada. Entonces, tenemos una lesión transversa, una lesión lineal, una lesión transversa, una lesión por rotación, la conminuta previamente mencionada, una lesión segmentada, una lesión por avulsión o una lesión en tallo verde, como les mencioné con anterioridad. Otro punto también a determinar es el desplazamiento y separación ósea. Fíjense que nosotros podemos tener una fractura lineal y que no se encuentra desplazada, o tenemos una fractura lineal que se encuentra parcialmente desplazada en un 50%, o una fractura lineal y totalmente desplazada. Pero desplazamiento no es sinónimo de separación, sino que cuando nosotros hablamos de separación, concretamente y refiriéndonos al concepto, principalmente hace referencia a una separación mayor de 4 milímetros. Fíjense en este caso, donde presentamos una fractura que no presenta una separación, pero tenemos entonces una fractura que sí presenta una separación de 4 milímetros o más, como pueden ver en la figura. A eso hace referencia estos dos tipos de conceptos. También podemos encontrar fracturas que presentan un acortamiento de dicha región. En este caso tenemos una fractura totalmente desplazada y que presenta un acortamiento óseo. Fíjense cómo se encuentra paralelo pero desplazado y inferior a lo que sería la región habitual, o sea, donde debemos encontrar el hueso, que sería en esta región. También podemos encontrar que el hueso se encuentra acortado pero acabalgado sobre la misma cara ósea, lo que produce que haya un acortamiento pero que sea un poquito más difícil de detectar a nivel radiológico. Para estos casos se sugiere solicitar una radiografía no solo de frente sino también de perfil, para poder determinar cuáles son las alteraciones o cuál es el rango afectado o la longitud afectada del hueso. También muy importante, tenemos que determinar la angulación que termina tomando el hueso, porque habitualmente suele ser o tomar un ángulo de no más de 30 grados, como pueden ver en la figura, pero un ángulo superior estaría implicando que hay una mayor, separación de las caras óseas, lo cual es sinónimo de cirugía inmediata, pero a su vez también es un factor de mal pronóstico. El ángulo se mide tomando como referencia líneas imaginarias de hacia dónde deberían, estar conectados, o hacia a dónde apuntan las caras óseas. Fíjense que en este caso tenemos un ángulo similar, a pesar de que no se encuentra en la misma posición que en la figura A, pero no supera tampoco los 30 grados. Muchas veces esto es mucho más sencillo de realizar cuando se producen lesiones diafisiarias y mucho más difícil de realizar cuando se producen lesiones en otras regiones como en la metáfisis o en la epífisis. Pero fíjense que lo que nosotros tomamos como referencia sigue siendo la proyección imaginaria de las caras óseas hacia donde están apuntando, y en este caso estaría dando también un ángulo de 30 grados, pero en sentido opuesto. ¿Cuáles son las fracturas que nosotros podemos encontrar y que podemos relacionar con cuadros de maltrato infantil? Bueno, podemos encontrar directamente golpes directos, o sea que en un paciente que es un infante y que ha tenido, una fractura, también podemos encontrar tranquilamente fracturas provocadas por golpes directos, ¿sí? Ya sea por ejemplo, un palo, ya sea por un objeto romo, un objeto metálico. Son, fracturas que no son tan determinantes a la hora de hablar de maltrato infantil, pero pueden, existir también.
Fíjense que también nosotros podemos encontrar fracturas por torsión. En estos casos es muy importante determinar que los pacientes que tienen menos de 6 meses de edad habitualmente son inexistentes en relación a este tipo de fracturas, es decir, no sufren fracturas por torsión. ¿Por qué? Porque no caminan, porque no se desplazan, porque no tienen desarrollado el sistema motor. Es por eso que este tipo de fracturas, que es muy frecuente de encontrar en pacientes por ahí que juegan al fútbol o que realizan una actividad física, vamos a encontrarlo en ese tipo de pacientes, pero no en pacientes que no caminan. Entonces, por lógica, es altamente sugerente de que haya un maltrato infantil. A su vez también, digamos, podemos encontrar las lesiones por tracción y las lesiones por sacudida. Cuando hablamos de una lesión por tracción, bueno, básicamente, como pueden ver en la imagen, es una lesión que se produce por un desplazamiento de una parte o de una región ósea producido por dos fuerzas que se encuentran de forma opuesta. Es decir, cuando hablamos de tracción, una fuerza tira para este lado, donde se menciona con el mouse, y otra fuerza tira para este lado. Entonces, ¿qué sucede? Se produce un desprendimiento, y esto es habitual en aquellos pacientes que son tironeados, por ejemplo, agarrados de la mano, y son tironeados bruscamente, o cuando son colgados de uno de sus miembros, ¿sí? Esto es muy importante porque pueden encontrarse este tipo de lesiones. Pero una situación quizás, digamos, relativamente común, he encontrado datos por ahí que es muy frecuente, por ejemplo en Estados Unidos, son las lesiones por sacudida. ¿A qué me refiero con esto? Son fracturas a nivel vertebral, en este caso, por ejemplo, de lesiones cervicales, producidas por la sacudida de un bebé de forma abrupta, que también es un signo de maltrato infantil. En este caso hay que tener muy en cuenta las lesiones también producidas, o mejor dicho, los traumatismos de cráneos producidos por este tipo de síndrome, porque no vamos a encontrar una lesión o un hematoma o una tumoración a nivel del cráneo, sino que solamente vamos a encontrar un paciente que puede tener alteraciones neurológicas, irritabilidad, letargo, tendencia al sueño, y esto es o puede ser simplemente producido por un padre que se encuentra irritado porque el niño no deja de llorar, y bruscamente y sin intención, o a veces con intención, puede producir que suceda el síndrome del niño sacudido. Al sacudirlo, como el bebé no tiene un sostén en lo que sería la región cervical, puede sufrir en ese vaivén traumatismos o microtraumatismos a nivel cerebral, lo que termina por producir lesiones a nivel del encéfalo, lo cual se traduce en hematomas subdurales, hematomas intraparenquimatosos, convulsiones, trastornos del habla, trastornos motores. En el 20% de los casos, este tipo de síndromes puede producir la muerte, por eso es muy importante determinarlo. Ahora, en el 80% de los casos restantes, el paciente, si ha sufrido este tipo de cuadros, puede sufrir una secuela neurológica de las que le he mencionado. Es por eso que es muy importante, digamos, adiestrar a el papá, a la mamá. Habitualmente quien lo produce en el 60% de los casos es la parte paterna. Adiestrar a que no debe nunca sacudirse al niño, ¿sí? Muchas veces uno, cuando, por lo menos la bibliografía lo que menciona son padres inexpertos que sufren grandes cuadros de estrés, trastornos nerviosos, son, digamos, habitualmente las personas que pueden llegar a producir el síndrome del niño sacudido, que no deja de ser también una situación de maltrato infantil, ya sea intencional o no, sigue siendo un maltrato. Pero, digamos, hay que también juzgar la intencionalidad, porque muchas veces uno lo hace sin saber, desconociendo la existencia de este síndrome, desconociendo que puede producir este tipo de trastornos en los niños. Espero que les haya gustado el video y les sea de utilidad. Cualquier duda o pregunta estoy a disposición. Muchas gracias.